En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el domingo 15 después de Pentecostés, y si ustedes recuerdan los últimos sermones, los domingos pasados, hemos venido hablando de la expansión del reino de Cristo en la tierra, algo que todavía no ha sucedido, que esperamos que suceda, por lo cual se nos llena el corazón de alegría cuando esto suceda. Y hoy vamos a hacer la última parte de esta serie de sermones sobre la expansión del reino de Cristo en la tierra. Conviene también hacer un poco de historia para que ponerlo en contraste, digamos, con lo que va a venir, con el futuro glorioso que va a venir en la iglesia, y ver cómo hombres de la iglesia fueron decayendo, fueron declinando, hasta no sabemos dónde vamos a llegar, pero es lo que se está viendo y el camino por donde estamos recorriendo. Muertos espiritualmente. Así, estas dos palabras resumen el juicio que Dios hace de los hombres de iglesia y de los hombres que se alejaron de la iglesia en estos últimos tiempos, en estos últimos tramos de la historia de la iglesia. Es el juicio de Dios sobre el renacimiento y el protestantismo. Así lo leemos en el Apocalipsis, en la carta que sigue a la que leímos el domingo pasado. El domingo pasado tratamos sobre la carta a Tiátira, sigue la de Sardes, que son propiamente nuestros tiempos. Ya estamos al final de la iglesia de Sardes. Después faltan 2 tiempos más, 2 iglesias más, de las cuales hablaremos en otra oportunidad. Pero al final, o en esta carta a la iglesia de Sardes, se nos dice: se te tiene por viviente, es decir, renacido. De ahí viene renacimiento, todo el tiempo del renacimiento. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. Ese es el juicio que Dios hace de este tramo que está por finalizar de la Iglesia Católica y de los hombres que se alejaron de la Iglesia Católica. La iglesia de Sardes es la desastrosa edad llamada del Renacimiento, dice el padre Castellani, que según el autor Holzhauser duraría desde Carlos V. Carlos V fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de 1520 a 1558, y el Papa León X de 1513 a 1521, hasta el emperador santo y el Papa Angélico, que este autor, Holzhauser, esperaba que viniese. Es decir, estamos hablando de unos 5 siglos, un poco más, de 1513 hasta nuestros días. Eso lo consideramos o lo llamamos renacimiento, y también podríamos decir triunfo del protestantismo. Este autor Holzhauser consideraba que el renacimiento iba a suceder o llegar a su término cuando viniese un emperador santo y un papa angélico. Pero hoy podemos constatar que no vinieron en todos estos siglos, y ya estamos al final de este tiempo, y ni tenemos la menor esperanza de que vengan por cómo están las cosas, sostiene Castellani. Los hechos, entonces, desmienten esa leyenda medieval, que repito, hasta que venga un emperador santo y un papa angélico, que parece ser fue inventada en el siglo XV por el monje Petrus Galatinus, de que vendría un tiempo de inimaginable esplendor y triunfo de la Iglesia por obra de un gran rey y un pontífice comparable a un ángel, que inspiró numerosas profecías privadas. Un triunfo de esplendor,
un tiempo de esplendor y triunfo en la iglesia, que vemos que es todo lo contrario. En verdad, esta leyenda medieval no tiene fundamento escriturístico. Tendría que estar basado, tendría que Dios haberla revelado. Es una ilusión poética, dice el padre Castellani. El llamado Renacimiento, y esta acotación a esta leyenda medieval es porque hay muchos que todavía la sostienen, muchos que todavía están esperanzados en un rey poderoso, podremos decir, que aparecería en Europa, y un papa angélico. Que vaya a haber papa lo dice el dogma de la Santa Escritura, de la Santa Iglesia, pero no sabemos si es este al cual se refiere esta leyenda. El llamado Renacimiento no fue un nuevo nacimiento de la civilización como se ilusionó el mundo. El mundo tenía mucha esperanza, mucha confianza en el Renacimiento. Ni fue una nueva creación, ni una restauración o resurrección de la cultura. Eso es un engaño, al contrario, la cultura se está cada vez más empobreciendo. Ya se ha empobrecido, pero cada vez más va hacia el fondo de la cuestión. Los historiadores protestantes y liberales crearon la burda ilusión de que el Renacimiento y la Reforma protestante, que es el mayor fruto de todo este tiempo, de este Renacimiento, marcaban el fin de las épocas oscuras y el alba, a su vez, de los gloriosos y refulgentes tiempos en que vivimos, que como vemos son más oscuros que nunca. Entonces, los protestantes liberales llamaban a todo el tiempo de la iglesia de la Edad Media, que fue lo que vimos el domingo pasado con la iglesia de Tiátira, como tiempos oscuros. Y estos tiempos de Renacimiento como tiempos refulgentes, que vemos que no son tales. En realidad, el Renacimiento es una caída vertical, una caída en el vacío, un verdadero desastre, causa de todas las ruinas actuales. La visión de los mejores historiadores es la de considerar al Renacimiento como una especie de gran resuello o suspiro, una brillante fiesta en la cual se quemaron espléndidamente, por cierto, las reservas vitales acumuladas durante la Edad Media, una breve y alocada primavera después de un largo y duro, pero muy salubre invierno. Entonces, en el Renacimiento se quemaron todas las reservas que se habían acumulado durante la esplendorosa Edad Media. En efecto, con el Renacimiento, el paganismo, mantenido durante la Edad Media en el subsuelo, había sido un triunfo de la Edad Media, irrumpió a la superficie de la vida europea, al mismo tiempo que afluyeron a Europa, a la vida de los europeos, las riquezas de todo el orbe. Es en este tiempo en que se llenan de riquezas. Y estalló así la gran revolución religiosa, con sus trágicas consecuencias, como es el protestantismo, que llevaron hasta el Vaticano II. Y en la carta a la iglesia de Sardes, en el Apocalipsis, se nos recomienda por segunda vez la tradición. Y dice así: ponte alerta y consolida lo restante, lo que está a punto de morir. Lo restante que hay que consolidar está a punto de morir. Y esto es muy, muy importante. No sabemos con qué va a ser o cómo va a ser reemplazado, pero sí sabemos que está por morir porque lo dice Dios en las Sagradas Escrituras. Desde ahora en más, la Iglesia,
lo que tiene que hacer es conservar lo que le queda, los restos, como lo llama la Escritura, aún sabiendo que esos restos son cosas perecederas que van a morir. Vuelvo a repetir esta idea porque a veces parece que uno estuviera como exagerando, no son ideas propias, es lo que dice la Sagrada Escritura, es lo que dice Dios, que las cosas que nos han quedado, los restos que nos han quedado, van a morir. Y porque Castellani pudo denunciar con libertad, en ese entonces de 1956, él ya veía lo que iba a morir, o lo que había ya muerto y lo que todavía iba a morir, se ganó Castellani el odio de todos sus contemporáneos. Por eso lo detestan todavía, por cómo él pudo, profetizar, por así decir, si bien esto estaba escrito, las cosas que iban a morir. Que acá listo algunas de las que el padre pone. El Vaticano, eso lo dijo Castellani en el 1956, y la razón por el Vaticano II. El poder temporal del Papa, por la misma razón, porque no hay Papa. La liturgia ya ininteligible para la mayoría, argumento del que se sirvieron los modernistas, o sea, Pablo VI principalmente, para crear una misa que fuera, entre comillas, inteligible para la gente, que fue lo que sucedió. Esto lo veía Castellani antes de que sucediera. Moriría también, acertaba Castellani, la pompa real en San Pedro, porque los usurpadores presentan solo apariencias de un verdadero rey, tal cual. Algunos hasta se vistieron de payasos. Acabarían las excomuniones y el índex, o sea, la lista de libros prohibidos, eso se acabaría, dice Castellani, evidentemente por todo lo que nosotros ya estamos viendo y vemos a partir del Vaticano II, en donde pululan las herejías. Entonces, no tiene sentido excomuniones, no tiene sentido un índex. Sigue el padre Castellani listando, no más legitimidad a la monarquía hereditaria, se acabó la monarquía hereditaria, el cultivo de la filosofía, las bellas letras, la armonía entre iglesia y Estado, no más matrimonio indisoluble, todas esas cosas, si bien no han muerto, están por morir. Son todos residuos, dice el padre, piadosos de un tiempo que fue. Todo esto y mucho más que entendemos por tradición occidental es el legado que hemos recibido de Europa. Aquí en América ya hemos recibido lo último nosotros, porque nuestra historia aquí en América comienza recién después del 1542. O sea que hemos recibido, por así decir, la cola de lo que ha vivido Europa, lo último, toda esa tradición occidental, que es nuestra riqueza, los restos, que se podría llamar también romanidad, porque fue Roma la que nos legó todo eso a través de España y a través del catolicismo, y que hacían de obstáculo al anticristo. Esa romanidad, todo ese ámbito religioso católico que vivía Europa, que también vivió América en los primeros siglos después del descubrimiento, eso hacía que cuando la gente se comportaba realmente como católico y ferviente católico, hacía de obstáculo para que el mal explotara, se apareciera el anticristo. Eso lo llamamos romanidad. Eso lo dice San Pablo, el obstáculo al anticristo. A partir del Renacimiento comenzó a morir. La romanidad, a partir del Renacimiento, comenzó a morir, hasta que vemos que ya ha muerto. Roma es la sede ya del anticristo, como dice nuestra Madre del Cielo.
Y el esfuerzo de los hombres de iglesia, todo el esfuerzo por salvar esa romanidad, no hizo o no hace más que acelerar este proceso de decadencia. Con el Vaticano II la iglesia fue tomada por el enemigo. Eso lo súper sabemos. Todas las novedades introducidas por este conciliábulo parecen ser creaciones, pero solo en apariencias, pues en el fondo son destrucciones maquinadas por Satanás a través de su sinagoga, la sinagoga de Satanás, como dice el Apocalipsis, de aquellos que se dicen pero no lo son, que se dicen judíos pero no lo son porque mienten. La sinagoga de Satanás es el principal instrumento de Satanás en la tierra en este momento, y su brazo derecho, el protestantismo, a partir del 1500. El mundo preso del maligno fue sumergido en la dirección del proceso de la desaparición de la romanidad que, como ya dije, hacía de obstáculo o detenía al anticristo. Toda la civilización occidental desplomándose ante nuestros ojos. Y es lo que hoy vemos con todos los absurdos, con toda la maldad que vemos, sobre todo en la moral de nuestros pueblos. Todas las obras buenas de las iglesias convertidas en cáscaras engañosas, vaciadas de contenido, porque todavía se nos sigue presentando la iglesia como si fuera católica, los sacramentos, pero en realidad son cáscara, porque están vaciados de contenido, no tienen lo que realmente deberían tener el verdadero sacramento, sino que tienen algo que simula o se parece a un sacramento. Por eso, cáscaras vaciadas de contenido. Y lo denuncia nuestro Dios en esta carta a Sardes: no he hallado tus obras cumplidas delante de mi Dios. O sea, que hay obras, pero no son según Dios. Y estas obras fueron el más vil engaño para atrapar a tanta gente de buena voluntad, que es en lo que insistimos, y si Dios quiere pudiéramos hablar más, sobre todos los engaños que nos trajo el Vaticano II y descubrir la falacia, descubrir minuciosamente la falacia para poder entender qué es lo que está mal y a qué debemos aferrarnos que está bien. Descubrir los engaños del Vaticano II. Tanta gente hay hoy de buena voluntad que se dicen católicos y no lo son, porque en realidad están siguiendo una doctrina nueva que introdujo el Vaticano II. Cáscaras engañosas. Los hombres religiosos, realmente religiosos, comienzan a devenir una minoría en medio de multitudes ensuciadas. Esto lo decía Castellani y lo vemos hoy. Con todo, dice la carta a Sardes, tienes en Sardes algunos pocos hombres que no han manchado sus vestidos y han de andar conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Algunos pocos, gracias a Dios, no se han manchado y andan junto con Jesucristo vestidos de blanco. Notables santos en esta época caminaron con Cristo en alba veste, y son algunos pocos comparado con toda la gran multitud que defeccionó principalmente con el protestantismo y con el Novus Ordo. Catalina de Siena, Francisco de Paula, Francisco de Capua, Ignacio de Loyola, Teresa de Alba, Felipe Neri, Pablo de la Cruz, Juan de la Cruz, José de Calasanz, Vicente Ferrer, quien anunció por toda Europa que el fin del mundo estaba a las puertas y resucitó un muerto para probarlo,
Pedro Claver, Luis Beltrán, Martín de Porres. Su predicación y penitencias atajaron que viniese entonces el anticristo. Y el premio es, según relatado en la carta, el vencedor será vestido así, de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. El premio es tener el nombre escrito en el libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Imaginémonos a Jesucristo delante del Padre diciendo, este es o esta es Catalina de Siena, y delante de sus ángeles. La iglesia de Sardes, el Renacimiento y el protestantismo llegan hasta nuestros días, y su juicio ha sido ya convenido en el Apocalipsis. Vemos como 3 pasajes paralelos en el Apocalipsis donde se habla del juicio, de este juicio del Renacimiento y el protestantismo. El segundo sello, o segundo caballo y su jinete, color de fuego, o rojo, que quitó la paz de la tierra e hizo que se matasen unos a otros con una gran espada. Es el preanuncio en ese momento de las guerras. Ya hemos tenido Guerra Mundial Primera, Segunda Guerra Mundial y ahora estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, como consecuencia de la caída de esa romanidad. El segundo pasaje, este mensaje se repite en la segunda trompeta. Algo como una gran montaña en llamas fue precipitado en el mar. Llamas precipitadas en el mar. Recordemos que el mar es el símbolo del poder terrenal. En el Apocalipsis, el mar, símbolo del poder terrenal. O sea que estamos hablando de llamas que cae sobre el poder terrenal. Y la tercera parte del mar, del poder terrenal, se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, las naves de las guerras, de una gran guerra. A colación, Estados Unidos tiene la tercera parte de todas sus naves en este momento en el mar Mediterráneo, en las costas frente al Líbano e Israel. Curioso. Y se derramó la cuarta copa, que sería la tercera parte de este mismo mensaje. Sobre el sol, se derramó sobre el sol, al cual fue dado abrazar a los hombres por su fuego, otra vez se habla de fuego, con grandes ardores, y blasfemaron del nombre de Dios, mas no se arrepintieron para darle gloria a Él. Es decir, nos está diciendo que después de que culminen la tercera guerra, ya la primera y la segunda pasaron y los hombres no se arrepintieron, incluso después de la tercera guerra no se van a arrepentir. Tremendo, realmente tremendo mensaje. Terribles azotes como son estas guerras, y sin embargo la sociedad humana sigue sus propios planes, sin preocuparse por saber cuáles son los de Él. Los hombres prefieren seguir siendo hijos de la ira, como cuando eran paganos, bajo el poder de las tinieblas. Y peor que paganos, porque ahora alguna vez en su vida han escuchado la verdad, han pasado por el bautismo, la gran mayoría, han recibido, entre comillas, la comunión, han recibido una catequesis, han sentido hablar de Jesucristo, han sentido hablar del infierno, del cielo, etcétera, etcétera. Cosa que los paganos en su momento nunca habían sentido hablar. Entonces, peor que los paganos. La rápida corrupción del Renacimiento realmente pareció ser una nueva vida en Europa, hasta que la crisis empeoró con el estallido de la Reforma protestante. La Contrarreforma
lo que viene del catolicismo como para hacerle frente al protestantismo, ya desde un comienzo herida de humanismo pagano, como estamos diciendo, fue realmente un esfuerzo de restauración católica, como la que se quiere realizar hoy, pero terminó en revolución, en protesta y paganismo. No fue efectiva, que lo estamos viendo hoy, que pulula el protestantismo por todos lados. La nueva secta protestante, que es la del Vaticano II, donde está la mayoría de los católicos, eso es lo que hay hoy. Y paganismo, digamos, la gente, incluso cristianos, se han vuelto al paganismo. El protestantismo del norte de Europa desbordó las naciones católicas del sur con su filosofismo y liberalismo. Recordemos, liberalismo es el despegarse de Dios, el que Dios no se intrometa en nuestros asuntos, con bienes arrebatados a monasterios y hospitales con los que crearon el capitalismo, y la revolución que en Francia le daba el golpe de gracia a la monarquía católica, la Revolución Francesa. Se daba inicio así, culmina Castellani, este trozo que lo tomo del libro de Castellani sobre el Apocalipsis, a los tiempos que el jumento de Kant, él lo llama con un nombre más fuerte, pero yo no quise evitarlo, llamaba los mejores de la historia, los nuestros. Kant dice que dijo que estos tiempos son los mejores de la historia. Bien, paz, seguridad y bienestar. Y el protestantismo introdujo su embriaguez, esta dulzura de la devoción moderna, en el catolicismo, diezmándole las agallas para combatir. ¿Sí? Porque el protestantismo se dedicó a disfrutar, por así decir, de los bienes del cristianismo, de todo tipo de orden económico, espiritual, lo que sea, fue perdiendo ese espíritu de combate. Y por eso se volcaron a una espiritualidad dulzona, en donde todo está bien, donde todo está permitido, debemos amarnos unos a los otros, paz, como dije recién, seguridad, bienestar, sobre todo material, que es lo que se ve claramente en los países protestantes como Estados Unidos. Y eso fue o influenció en el catolicismo, sobre todo con grandes en el sentido de conocidas obras como la del Kempis, y le diezma a la Iglesia Católica ese espíritu de combate en contra del error, en contra de la mentira, en contra de toda herejía. Y así nos encontramos con este catolicismo diluido, que solo hace halagar y adormecer a la gente. Incluso esto mancha también a la tradición, ¿no? A los que realmente se consideran tradicionalistas y que quieren ser fieles a la doctrina católica, pero no dejan de tener en el fondo un catolicismo diluido cuando, por ejemplo, no preparan a los fieles para lo que va a venir. Como decirles, sí, tenemos que ser bien o buenos católicos y todo va a estar bien, y no les hablan del futuro, de que todo va a estar mal y de que hay que hacer por el futuro. No hay conciencia de que haya que predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay esta conciencia. Y esto es muy, muy importante. Somos muy, muy pocos los que tenemos esta conciencia. Y ustedes, fieles, son muy, muy pocos también. No hay conciencia de que hay que predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reino en la tierra, orando, velando, haciendo penitencia y pidiéndole la gracia de estar preparados. Orando, lo pedimos en la oración siempre, velando, estando muy cuidados de no caer en esta desgracia, de confiar más en el hombre que en los planes de Dios, y haciendo, por supuesto, penitencia, que la Iglesia siempre lo dijo, pero ahora destinada a esta
venida de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole la gracia de estar preparados. Es sabido y se da por descontado, entonces no hace falta decirlo, de que hay que imitar a los santos, evidentemente. Nadie niega esto, ni tenemos que olvidarnos de esto. Esto es precisamente parte de nuestro legado que tenemos que conservar, los santos y la imitación de los santos. Y que hay que practicar las virtudes contra el pecado. También parte de nuestro legado, uno no puede nunca dejar de practicar las virtudes contra el pecado. Pero estas mismas cosas las predican los modernistas. Si uno va o escucha los sermones de los modernistas, hablan de estas cosas y no está mal, ciertamente. Pero en el fondo hay una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y no dan ganas de escucharlos a los modernistas, cuando los tiempos imponen otra cosa más urgente, como la preparación de lo que va a venir. Por eso estos sermones, más que animar, desaniman. Se enfrían en el intento. Y en realidad, detrás de la paz, seguridad y bienestar de este mundo, con la dulce utopía de la devoción moderna, vendrá la catástrofe. Catástrofe porque no se darán cuenta de lo que está pasando. Ese es el punto. No es que no sepan que Jesucristo va a venir, sino que no están pendientes, no están velando, no se van a dar cuenta, como no se dan cuenta, y los va a tomar por sorpresa por no preparados. Ese es el punto crucial, de que no nos tome por sorpresa, de que estemos preparados en ese momento. En todo sentido, sería muy largo que me extienda aquí en cómo deberíamos estar preparados, pero se entiende la idea. Los va a tomar por sorpresa porque no quieren dedicarse a prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el gran pecado de nuestro tiempo. Y la carta a Sardes nos dice: recuerda pues tal como recibiste y oíste, y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete de no estar preparándote para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aparece la parusía en la carta, en el horizonte, pero esta vez como una amenaza. Si no velas, vendré como ladrón, dice nuestro Señor Jesucristo, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Por eso hay que estar preparado. Como nos preparamos para que no venga un ladrón a nuestra casa. Si nosotros venimos a la Santa Misa, somos tan poquitos en la Santa Misa, en la verdadera Santa Misa, si hay alguien que escucha esto y va a la misa moderna, si los pocos que venimos a la Santa Misa, lo hacemos para recibir la gracia de estar preparados para lo que viene. Tantos millones de santos entendieron y murieron por la parusía, porque tras ella se extenderá el reino de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo, cosa que todavía no ha sucedido y que queremos ver. Queremos que sea el mundo así, no que sea como es hoy, donde predomina el judaísmo con su usura, con su sistema maquiavélico de explotación, de esclavitud de las gentes, en fin, tantas cosas se podría decir. Eso es lo que predomina hoy, un sistema satánico de explotación de todos los seres humanos, por manos de la sinagoga de Satanás, por manos también de la parte religiosa del protestantismo y del Novus Ordo. Queremos que eso desaparezca, queremos que venga de una vez por todas el reino, el verdadero reino de nuestro Señor Jesucristo. Los santos padres, queremos entonces, como dije, que el reino de nuestro Señor Jesucristo se extienda por todo el mundo. Se suele poner como objeción a esto
el hecho que en los tiempos de los Santos Padres la Iglesia ya estaba extendida por todo el mundo, pues era universal. De hecho es el nombre que los Santos Padres le dan a la Iglesia católica, que significa universal, porque ya la Iglesia era universal, dicen. Pero esa universalidad de la Iglesia era relativa, no era plena ni consumada. No se había extendido ciertamente por todo el mundo de entonces, ni mucho menos se alcanzó la plena y consumada universalidad que la Iglesia debe alcanzar. O sea, era universal relativamente, pero no porque había alcanzado una consumación de esa universalidad. Los Santos Padres llamaron a la Iglesia católica o universal para distinguirla de las falsas y heréticas iglesias circunscritas en el mundo. De hecho, la expresión de San Pedro, perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, indica una meta de la Iglesia que es alcanzable en la tierra. La perfección de los santos, la edificación del cuerpo de Cristo es en la tierra. Luego es un error pensar que esta consumación o perfección de la Iglesia nunca se dará en la tierra, sino en el cielo, como dice el autor jesuita Josefo Nabenbauer. Todos los bienes que San Pablo describe en ese texto que acabo de mencionar son propios de la vida en la tierra y por consiguiente se refieren a la Iglesia consumada en la tierra, no en el cielo. Caminar, se camina en la tierra, sufrir uno por otro, guardar, haber sido llamado, una fe, un bautismo, una gracia, para perfeccionar, para edificar. Una fe, sabemos que una fe se da en la tierra, no en el cielo, porque en el cielo ya no es necesaria la fe. La fe es necesaria aquí en la tierra. Bien. Entonces, todo lo que San Pablo dice acerca del pleno y perfecto conocimiento de Cristo por la fe y la plena participación de sus bienes, se dará cuando el reino de nuestro Señor Jesucristo finalmente conquiste todas las naciones, algo que todavía no ha sucedido. El profeta Isaías nos dice: acontecerá en los últimos tiempos, acudirán a él todas las naciones. No en todo tiempo, sino en los últimos. Y llegarán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén después que venga nuestro Señor Jesucristo, ciertamente, porque Jerusalén dictará la ley en el mundo y también la palabra del Señor. Dice el el texto que acabo de leer es Isaías 2:3 y el de San Pablo que mencioné recién es Efesios 4:12-13 y el Salmo 2:7-8, el Señor me ha dicho: pídeme y te daré en herencia las naciones y en posesión tuya los confines de la tierra. Te daré en futuro las naciones y los confines de la tierra. Todavía no lo tiene. El Salmo 21 o 22, versículos 28-29, se acordarán y se convertirán al Señor todos los confines de la tierra y todas las naciones de los gentiles se postrarán ante su faz. Él mismo gobernará a las naciones, cosa que todavía no ocurre. Y el Salmo 71-72, versículos 10-11, los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán tributos, los reyes de Arabia y de Saba le traerán presentes, todas las naciones le servirán. Y el Salmo 85-86, versículos 9-10,
Todas las naciones que tú hiciste vendrán a postrarse delante de ti, Señor. Y el Salmo 101, 102, versículos 16, 23, los gentiles reverenciarán tu nombre y tu gloria todos los reyes de la tierra, cuando reedifique el Señor a Sión, cuando aparezca en su gloria, la parusía, el Salmo habla de la parusía, a fin de que en Sión sea cantado el nombre del Señor y en Jerusalén sus alabanzas, cuando se reunirán todos los pueblos en uno y todos los reinos servirán al Señor. Es bien clara la Sagrada Escritura por todos lados donde uno lea cómo todas las naciones van a servir, van a estar bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo, después de la parusía. E incluso se predice la aniquilación de la idolatría. Isaías 2:18, y todos los ídolos desaparecerán. Isaías 42:8, yo soy el Señor, este es mi nombre, no doy mi gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos o imágenes fundidas, según la traducción. Es decir, que desaparecen los ídolos. Aniquilada la idolatría hasta los confines de la tierra, todas las naciones se convertirán al Señor y vendrán y ascenderán al monte del Señor y aprenderán la doctrina y la ley de Dios y adorarán al Señor Dios de la Israel de Dios, la Santa Iglesia Católica, y servirán al Rey Mesías, porque nuestro Señor Jesucristo dominará de mar a mar el reino o la Iglesia expandida por todo el orbe y la fe difundida y propagada entre todas las naciones. Y esto es algo maravilloso que nos tiene que llenar de gozo. Y así lo dice en San Mateo 24:14. Será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo como testimonio para todas las naciones y entonces vendrá la consumación. La consumación de la iglesia, la perfección de la iglesia después que se predique el Evangelio a todo el mundo. Y cuando esto suceda quedará patente la verdad del Evangelio en todo el mundo, no se podrá alegar ignorancia como testimonio en el supremo juicio. O sea, al final, en el juicio final, cuando ya todo termine, la gente no va a poder, ya no escuchamos, nunca escuchamos de tu evangelio. Los convictos, aquellos que no querían oír ni creer, obstinadamente refutarán la verdad, porque habrá quienes refuten la verdad y serán por eso condenados. Todos los hombres, judíos y gentiles, serán congregados en un solo redil y bajo un solo pastor. Esto lo leemos en el Evangelio del Buen Pastor, San Juan 10, 14, 16. Yo soy el pastor bueno y conozco las mías, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Le está hablando a los judíos. Dice, tengo otras ovejas y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cristo murió por todos, lo dice San Pablo en 2 Corintios 5:15, y quiso salvar a todos los hombres y se dio a sí mismo por la redención de todos los hombres, lo dice San Pablo en 1 Timoteo 2, 4, 6. Pero las ovejas son de hecho solo aquellos que participan de la eficacia de la pasión de Cristo y conocen a Cristo por la fe. San Juan 10, 14. Murió por todos, pero no todos son ovejas, sino aquel que participa, digamos que se beneficia de la eficacia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El que se beneficia, el que viene a misa para beneficiarse de eso, es una oveja. El que no viene a misa no es una oveja, hasta tanto se resuelva beneficiarse. Bien, entonces,
los que participan de la eficacia y vienen a Él y le siguen a Él y de Él reciben la vida eterna. Y yo les daré la vida eterna, San Juan 10, 28. Las ovejas que hay que llevar a Cristo son los gentiles, como ya dije, le está hablando a los judíos, por lo tanto se refiere a los gentiles cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y el redil es la iglesia. Así pues, con estas palabras quiso significar Cristo que serían llevadas todas las naciones a la iglesia. Y así, al final, judíos y gentiles, convertidos, harán un solo rebaño bajo un solo pastor, Cristo Jesús. Queda entonces aún por esperar el advenimiento de esta realidad. Si nos equivocamos, nos retractamos. San Pablo dice en la carta a los Gálatas 6:1, que es la epístola de hoy, hermanos, si alguno como hombre que es, incurriere en algún delito, vosotros, los espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre, pensando en vosotros mismos, no sea que caigáis también vosotros en la tentación. Amonestad a los que yerran. Si nos equivocamos, que nos amonesten. Pues cada cual cargará con sus propias obras, sigue San Pablo en Gálatas 6:5. Obras buenas u obras malas, cada cual carga con las suyas. Por eso, como una exhortación o una invitación, predicad sobre los últimos tiempos, pues no hacerlo es cargar con obras malas. No os engañéis, dice San Pablo, de Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. Entre tanto, aquel a quien se le instruye en la religión o en la palabra, haga partícipe, por favor, de todos sus bienes a su instructor. Gálatas 6:6. Mientras tengamos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que por la fe son de nuestra misma familia. Gálatas 6:10. Hacer el bien a todos, pero más aún a los que compartimos la misma fe. El Señor viene, sea que lo llamemos o no, sea que deseemos su venida o no, sea que nos preparemos o no. No lloremos nuestros muertos, porque si creemos, dentro de muy poco les veremos resucitar, como el hijo de la viuda de Naim en el Evangelio de hoy. Nuestro Señor Jesucristo es quien llama a lo que no existe como a lo que existe. Él es el Señor de todo. Él tiene poder y puede hablar a los muertos tanto como a los vivos. Por eso el credo dice, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.